Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Maldita comodidad. Hey, ¿cómo estás? Soy Son Acosta, y estoy muy feliz de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Maldita Comodidad. Tengo que decirte que estoy muy contenta, muy contenta por tener una invitadaza que esa es la belleza de entre las redes sociales y sin duda del PR, ¿no? La conocí hace muy poquito a través de Instagram y te juro, apenas vi su perfil y dije, la necesito. La quiero aquí en Maldita Comodidad y hoy finalmente lo logramos. No nos tardamos mucho y mira, déjame decirte por qué te estoy diciendo que era importante tenerla en Maldita Comodidad. Ella es abogada, sin vocación, subrayo, sin vocación. Es exmarketera digital, pero lo que sí es, sin duda, es una mujer poeta. La verdad, yo podría decirlo mejor, por lo menos porque para mí así fue cuando la vi, cuando la conocí, es una mujer poesía. Y esa es una belleza que yo quise traerte para acá, mira. Ella nació en el 92, lo cual quiere decir que está bien chava, y desde muy pequeña escondía el sueño de escribir un libro. Hoy vamos a hablar sobre este primer libro que ahorita nos va a contar bien de qué va. Sin embargo, sí quiero decirte que voy a empezar de esta manera, mira. Así es como va a empezar el libro para que tú vayas y lo compres. Ahorita te la voy a presentar bien como debe ser, pero escucha esta frase, por favor. Tardé en reencontrarme. Lo sé demasiado bien. Lo que tú no sabes es que para hacerlo tuve que volver a nacer. Y para volver a nacer, primero tuve que morir. ¿Qué onda con esto, Laura Soto? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. No, hombre, yo te juro, de verdad estoy ultra feliz de tenerte acá. Y eso, ¿sabes? O sea, cuando vi cómo se llamaba tu libro, dije, ¿qué es esto? Me urge tenerla acá. Primero tuve que morir. Y yo sé que ahorita nos vas a contar bien de qué va tu libro, a qué te refieres con primero tuve que morir. Pero también te tengo que decir que para mí esta frase fue sin duda la frase que me atrapó. Yo siento que en muchos momentos en mi vida, básicamente te llevo pues un ratito ya, ¿verdad? No tanto, añitos, no creo. pues he tenido que morir varias veces, muchísimas veces. Y me gustó cómo lo nombraste, como para poder ser, primero hay que morir. Entonces, a ver, cuéntanos así, vete de frente, ¿de qué va tu libro? Bueno, este libro es una combinación de una autobiografía con poesía, como bien lo dices. Y el nombre surgió justo de este pequeño fragmento que tú leíste. Y al principio yo comencé a escribir a los 27 años, tengo 32 años, y comencé a escribir llevada por el dolor físico. Hace 7 años me enfermé y todas las vías y toda la manera en la que yo veía la vida se me empezó a destruir poco a poco cuando no empecé a encontrar respuesta en los doctores tradicionales, en todas las vías que yo antes utilizaba para ver qué onda con mi salud, pues todas fallaron. No había al principio no había un diagnóstico, no había una razón de ser y había mucho dolor físico. Hay mucho dolor físico porque el dolor físico lo tengo hasta el día de hoy. Entonces llevo 7 años con dolores físicos crónicos. Y eso fue lo que me empujó a escribir. Y yo, gracias a esto, empecé a ver la vida como siempre con estas dos vertientes, ¿no? Porque claro que no agradezco haberme enfermado, claro que no agradezco levantarme y decir, ok, me siento mal, esto es algo que es hermoso. O sea, no solamente está una parte que, claro que está esta parte de que me ha abierto las puertas, que el dolor físico fue lo que yo necesité para voltearme a ver a mí misma, porque antes de este dolor físico yo estaba como caballo hacia adelante y mi adelante era el qué dirán. Entonces, puedo decirte que sí, no es nada sencillo, que los dolores son difíciles, ¿no? Yo sé que hay mucho tipo de dolores, no soy la única que tiene dolor. Yo creo que el dolor y el sufrimiento forma parte de la experiencia humana, ¿sí?
pero sí encontré muchos regalos. Y uno de los regalos más grandes que me dio mi peor dolor o lo que yo creí en ese momento, que era el fin de mi vida, porque en su momento sí creí que era el fin de mi vida. Y sí fue el fin de mi vida, pero como yo la concebía. Precioso. Y fue el inicio de una nueva vida. Qué fuerte eso, ¿no? Digo, primero, gracias por compartirnos justo eso. El dolor físico, son varias cosas que tengo para preguntarte al respecto, ¿no? A ver, el dolor físico es una, obviamente el tema de cómo esta, llamémosle, adversidad, ¿no? Cómo esta puerta al dolor, pues justo te abre este viaje hacia ti, a que te puedas ver. Y sin duda, bueno, claramente este es uno de los grandes tesoros que has encontrado, me queda claro. Y ya desde ahorita te tengo que decir que gracias por ese tesoro que estás compartiéndonos en este libro. Yo me siento muy, muy agradecida por eso. Y de verdad se los digo, yo ya lo estoy echando un ojito. Por favor, se los suplico, vayan a ver este libro. Ustedes saben que yo acá de pronto tengo pues invitados que nos presentan sus libros. A ver, les juro, este es un must. Está muy cabrón, porque justo habla de toda esta parte de las emociones, digo, ahorita nos va a contar Laura, pero habla de esta parte de las emociones que muchas veces no les damos, pues, bola, no les damos atención. Entonces, a ver, dolores físicos. ¿Qué onda con el dolor físico? El cuerpo que nos está diciendo, aquí estás, aquí estás, aquí estás. ¿Qué fue ese dolor físico, Laura? Pues para mí fue muy, muy interesante porque el dolor físico fue la puerta, ¿no? Es que muchos dicen el síntoma. Para mí sí funcionó como un síntoma porque yo creía al principio que el dolor físico era el problema. Entonces que empiezas a tratar de atacar el dolor físico y el intentar atacar el dolor físico solamente empezó a crear más dolor físico y emocional. Después de... ¿Dónde era? O sea, bueno, ¿se puede saber? Claro, de qué era bueno, es toda esta parte del cuerpo, Okay. en la espalda, en la cabeza. Entonces son migrañas muy grandes, gastritis, todo el sistema del intestino delgado, todo el sistema digestivo, ¿no? Que también tiene muchísimo que ver con las emociones y el tema de la espalda. Entonces eran... estos como dolores, todo tu tronco, digamos. todo el tronco del dolor físico, ahí para mí fueron como la puerta para comenzar la investigación. Y esta famosísima investigación que muchas veces creemos que no deberíamos de tener, que es la de conocernos a nosotros mismos. Es muy curioso que llegamos a este mundo y nadie nos dice, oye, ¿qué onda contigo, no? Contigo, con tu historia, con tu propio universo. Entonces, yo me di cuenta que estos dolores físicos, después de un rato como de 5 años de investigación, de diferentes terapias, de escritura, no puedo decirte, nombrarte solo una, pero fueron muchas herramientas, fue como todo este camino y a lo que me llevó, al menos a mí, fue a encontrar un dolor emocional mucho más grande que el dolor físico. Pues creo que nada, o sea, creo que al final Y del de ahí día, surge el libro. Ya sé, y justo, ¿no? O sea, esta parte de como dicen, ¿no? El cuerpo termina siendo el mapa, pero no es el territorio, ¿no? Exacto. Y el territorio, sin duda, pues eran las emociones. Ok, a ver, ¿y cuál fue ese dolor emocional que apareció o que encontraste? En mi caso fue toda esta, como, bien lo dices, fue como un mapa. Fue como un mapa que me obligó a echarle como que un vistazo a mi pasado. Y me empecé a dar cuenta que había muchas lagunas. Ese es otro tema. ¿Cuántos de nosotros no nos acordamos de muchísima parte de nuestra historia y ni siquiera nos preguntamos por qué no nos acordamos de esta parte de la historia? Y muchas veces que creemos que simplemente así funciona, ¿no? Esta parte de la historia no me acuerdo porque no hay nada ahí. No me acuerdo, entonces no existe, ¿no? Y entonces me di cuenta que cuando hay demasiadas lagunas en una historia es porque algo está pasando, ¿no? Claro. Y entonces para mí sí, el síntoma es proporcional al tema de vida que hay atrás. Al menos yo lo vi porque lo vi más como un tema de vida y claro que es un gran dolor emocional. Y en este caso a mí lo que me sucedió es que yo bloqueé un trauma. Mi mente no lo recordaba y hasta después de bastante trabajo, de bastante escritura y de... Curiosamente sí lo pedía en mi escritura porque empecé a intuir, no solamente en mis terapias, las personas también que me trataban me empezaron a decir, oye, aquí hay
como que empezaron a haber cabos sueltos por todas Como partes. checkpoints, ¿no? Y como que decías, Ajá. ok, hay un dolor físico muy fuerte que al parecer no tiene nada que ver con mi historia, porque no hay nada malo en mi historia, pero hay tanto de mi historia que no me acuerdo. Entonces, después Las de estarle lagunas como, que exacto, dices. las lagunas, después de estarle rascando, y creo que ahí empieza mucho la poesía. Cuando yo estaba navegando por estos dolores físicos, la manera en la que yo solté estos dolores, los pude expresar, fue a través de mi escritura. Y también me di cuenta que no solamente cuando yo escribía mis emociones, sino cuando yo leía las emociones de alguien más, esa lectura era la compañía que necesitaba, era el brazo donde llorar y también muchas veces era la guía que yo no encontraba en mi contexto, porque por mucho que mis seres queridos quisieran estar ahí para mí, cuando tu terror o tu infierno es interno y ni siquiera tú lo comprendes, muy difícil es que la otra persona tenga siquiera idea de lo que te está sucediendo y mucho menos tenga las palabras correctas para ti o tenga este entendimiento que luego es lo que ¿no? nos hace sentir tan solos y lo que nos arrincona tanto. Y en la poesía yo conocí a muchísimas personas maravillosas, vivas y muertas, la mayoría no me conoce, pero que me dijeron un yo también, ¿no? A mí también me duele. A lo mejor no exactamente sé lo que te sucede a ti, pero a mí también me duele el alma, a mí también me rompió la vida, ¿no? Y todo culminó en, primero tuve que morir, cuando yo me di cuenta por qué le puse al libro, porque la escritura es muy chistosa. La escritura y sobre todo cuando lo hacen a mano, les recomiendo mucho que se escriban sobre sus sentimientos. Sea a mano. Sea a mano, Estoy de porque acuerdo contigo. los dos hemisferios se unen. Exacto. Y luego también, de verdad, es que tú escribes cosas y ves información que en el momento no la tienes en la mente, pero cuando Sí. vuelves y empiezas a leer, dices, es que aquí ya estaba todo. Ahí estaba, Ahí ya lo estaba había yo el sentido, mapa. ya lo había yo, Yo ya me había dado sabía cuenta. que había algo, claro. solamente no tenía la imagen mental, porque también muchas veces creemos que si no tenemos la imagen mental de un tema, entonces el tema no existe y se nos olvida que el cuerpo tiene memoria en todos lados, no solamente la memoria está en la mente, también está en las sensaciones, Totalmente. en las horribles sensaciones de las que tanto escapamos. Muchas veces ese es como el botón para decir, aquí hay algo que no has visto y como no lo has visto le tienes un miedo terrible porque está como que en todos lados. Eso es algo Sí. que yo como que vi mucho, que cuando tienes una herida emocional, a mí me gusta verlas mucho como las heridas físicas. Haz de Ok. cuenta que cuando algo sucedió, te lastimó, a lo mejor estabas en formación, entonces tienes esta herida y vas por la vida y te van tocando la herida y te duele. Muchas Claro. veces lo que pasa es cuando tú me tocas la herida, yo te volteo a ver a ti y digo, tú. Sí, Tú sí, me tú hiciste eres la quien que me herida. está haciendo Cuando daño. realmente la herida es anterior. Pero el tema es que si yo no veo que tengo esta herida, o sea, si yo no puedo voltear a ver la herida, la voy a tener en los ojos. Claro. Y entonces yo voy a creer que esa es la realidad, porque Claro. eso es lo que la herida me va a decir. Esta herida emocional o esta parte de tu historia te dice que la gente no es segura, ¿no? O Claro, te que dice tienes que desconfiar. tienes que desconfiar. Y entonces así yo empecé a vivir mi vida desconfiando, sin saber realmente por qué tanto desconfiar en esta vida. Y siempre Sí. hay una razón de ser de todo lo que sucede. Y a mí, yo culminé con todo este tema cuando recordé. Recordé algún suceso traumático, solo encontré una imagen, pero esa imagen fue suficiente para atar todos los cabos. Y fue de, ya entendí por qué hago esto, 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 y todo esto que no tenía por qué el insomnio, por qué los trastornos alimenticios, por qué tanto vacío emocional, por qué estas relaciones tan abusivas en las que yo siempre estaba. No entendía. Y entonces ese fue el cabo. Aquí está, porque te lastimaron tanto que ahora tú saliste a protegerte a como diera tu lugar, aunque para ti protegerte muchas veces tenía que ver con lastimar al otro. Wow, qué fuerte esto último. A ver, cuando logras identificar ese evento, ¿ok? Que sin duda tú interpretaste como lo interpretaste y que fue bastante, pues eso, traumático, ¿tú pudiste darte cuenta cuál era la autopercepción de ese momento? Es decir, de ti claramente, la percepción sobre ti misma en ese momento. En ese momento, haz de cuenta que... O sea, ahorita a la distancia, que ya puedes recordar y dices, Exacto. ok, ese fue el evento. Exacto. ¿Qué pensé yo sobre mí? En ese momento, para mí fue como que me cambiaras toda mi historia. Ok. Entonces no fue un momento de comprensión, fue un momento de, me gustaría no haberme acordado. De haber sabido, preferiría no haberme acordado. Y suena muy fuerte, pero es real. Sí. O sea, Sí.
si hay algo que hemos bloqueado, lo hemos bloqueado porque hay una razón de ser, porque es tan duro. Es tan doloroso. Es tan doloroso, entonces también por Totalmente. eso no podemos muchas veces culparnos, ¿no? Mm. Todo este tema, es que tú eliges ser así, es como, ¿qué tanto estoy eligiendo si ni siquiera soy consciente de lo que me está sucediendo, de lo que me sucedió, y estoy aventando tiros al aire solamente para tratar de dejar de sentirme como me sentí, porque ese vacío era tan grande que en mi caso la muerte parecía una mejor opción. Entonces, cuando yo me acordé de eso, el tema del suicidio me empezó a coquetear, me empezó a llamar la atención, Claro. ¿no? Y ahí fue cuando también empiezas a ver todo este abanico de regalos. Sí. Yo cuando era joven decía, jamás en la vida voy a pensar algo así. O sea, qué loco pensaría onda con algo la así, gente ¿qué que onda con la piensa gente que eso? no se quiere, Ya ¿no? sé. Y luego te das O cuenta. cobarde, ¿no? Cobarde. Y luego te das Claro. cuenta, solo necesitas el infierno correcto para creer que hay un lugar mejor. Entonces, si aquí estás viviendo un infierno, entonces desde ahí empezó este abanico de ver al suicidio cuando estás en ese momento tan duro, lo ves como una salida. Como una posibilidad. Lo ves como una... Y si no lo tuvieras, Claro. yo no sé qué sería de nosotros. Estamos Entonces, eso no significa que esa sea la salida, ni mucho menos. Pero sí que cuando las personas llegan a considerar eso, no están pensando en las personas que aman, no están pensando en el infierno tan El infierno grande, interno. como si literal nos metiéramos a este cuarto, estuviera en llamas y tú quisieras salir corriendo. O sea, Totalmente. no estás pensando, ay, no, es que si salgo corriendo, mi mamá, mi papá, mi abuelo. O sea, sí puede venir a la mente, al menos en mi caso, pero se me está quemando los brazos, se me está quemando el cuerpo, necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Gracias a... No me gusta decir como que es, pero o sea, gracias a mi proceso y a lo que me tocó en esta vida, yo pude tener herramientas y terapeuta y apoyo emocional suficiente para no llegar a tomar esa medida, para no irme por ese camino, pero realmente fue que entendí porque las personas a veces quieren tomar esos caminos, porque la desesperación es tal que pareciera desde la herida, desde la nube, que esa es una mejor opción, pero luego también está la otra parte, que no nos damos cuenta, o al menos en mi caso yo no me daba cuenta que eso ya había pasado. Esa está súper poderosa y me queda muy claro que digamos, ese hallazgo, ¿vale? Pues termina siendo, es decir, aparece después de otro turbo infierno, ¿no? De Exacto. cuando te das cuenta del infierno en el que estabas, ¿no? O sea, porque eso es lo que realmente pasa. O sea, Claro. para poder atravesar y llegar a ese momento de, llamémosle, de luz, Exacto. perdón, De pinche luz que túnel. de luz que duele, porque luego crees que la luz va a ser como, No, la luz quema. La luz también quema. ¿sabes? Sí, Por eso sí. está tan escondidita a veces. Sí, sí. Y no, para mí no fue este momento de epifanía de maravilloso. No, fue como este hundimiento total y lo que me ayudó mucho es el entender que cuando ya puedes recordar es porque también ya tienes cierta fuerza emocional, porque tu cuerpo también es muy sabio, la mente también es muy sabia, no te va a mostrar cosas con las que no puedes lidiar. Entonces, ok, se abrió este infierno. Y yo decía, ¿y ahora qué hago con este infierno, no? Es que ya puedes con ese infierno. Es que ya puedes. Siempre lo tuviste dentro. Ya lo puedes que manejar. la ilusión es creer que ese infierno no existía. No, ese infierno se me quedó atorado desde el momento en el que sufrió mi abuso, porque el tema es de abuso. Desde ese momento, haz de cuenta que mi vida se volvió triste. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en formación y te sucede algo tan traumático como el abuso, todo lo demás pareciera de mentiras, porque eso te tocó en una fibra tan Qué dentro fuerte eso. que espérate, entonces que te todo lo parezca demás, de mentiras, todo lo demás. demás parece poco en poco. Entonces yo siempre creía que lo más cierto siempre era lo más malo y no soy la única, porque No, eso no, es a yo donde sé. te lleva el trauma, Sí. a creer que lo más real en esta vida es lo doloroso, o lo malo. Y no ver que son los dos lados. Entonces, lo que a mí me pasó es que me nublé y me perdí un poco, ya sabes. Todo esto que no había podido ver, ahora es lo único que veo. Y luego fue como, ¿y qué hago con esto? Porque es un secreto. Ahí está el otro tema. Era un secreto que yo me guardé a mí misma para protegerme, pero ya cuando sale, era un secreto para todos, no solamente era un secreto para mí. Y entonces, ¿ahora qué hago con este secreto? ¿Cómo vivo auténticamente y guardo el secreto al mismo tiempo? Fuck. Y en mi caso, no podían convivir.
porque cada vez que yo estaba con alguien solamente estaba pensando en mi secreto, solamente estaba pensando en que no quería que se enteraran de mi secreto, y entonces yo ya no era yo. Yo Puta, ya pero- era la máscara de mi secreto. Y eso, espérame, está muy cabrón, Lau, porque al final del día es como, otra vez, ¿no? Creo que yo ahorita lo estoy viendo como si fuera de pronto como una serpientes y escaleras, a lo mejor, Ok, ¿ok? ok, Que ok. de pronto pues estás tirando los dados, vas para adelante y de pronto, madre, agarras una serpiente y vas para abajo. Y entonces sigues jugando, pero en realidad lo que está pasando es que estás yéndote en más serpientes, ¿no? Que te están El llevando bucle. el bucle, exactamente. Es un bucle. Sin embargo, es un bucle, me queda muy claro que parece descendente, pero que en realidad No termina es. siendo un bucle que te permite ir desbloqueando todo eso que ha estado cubriendo, ¿no? Llamémosle, la herida, el evento, Ajá. el dolor, ¿no? O incluso la El tristeza, miedo. el miedo. Mi Dios, no, bueno, qué viajezazo te aventaste. Y, ¿Qué tal así de? y sí, la verdad, sí. O sea, te voy a ser Sí. muy sincera. Después de ahí, yo ya creo que todo es posible. O sea, sí llegó un punto en donde dije, estuve tan equivocada sobre mi propia vida que ahora esta realidad nada me sorprende. Y nada me Mm, sorprende en lo negativo, pero también en lo positivo, ¿sabes? ujú. Porque también, justo lo que estabas diciendo, creo que es súper importante. Cuando vamos desbloqueando estos temas, creemos que es porque ya nos vamos para abajo. Y realmente sí puede haber este bucle y esta... Se puede sentir como un bucle, sí, claro, y pero. puede haber como esta Ujú, autodestrucción y puede, mm, puede ser como, es un caos. Y eso es como que ujú. no es nada bonito, No, no es nada no, romántico, no. no es nada liso. Es como la popó, lo que Exacto. nadie quiere ver, por algo lo guardamos. Y a mí Ujú, me decía mi terapeuta algo que está muy chistoso y me ayuda muchísimo, que es como, imagínate que, vamos a decirle lodo, ¿no? mm. Para no decir popó. Pero imagínate que el trauma es esa es tu ventana Sí. y la llenas de lodo. Y ese es el Ajá. trauma. Empieza a caer lodo por cada cosa que te lastimó, Sí, ¿no? Para limpiarlo, ¿cómo le tienes que hacer? Tienes que mancharte. así Tienes es. que removerlo, tienes Sí, que conocerlo, porque para sí. poder conocerte a ti, también tienes que conocer a tus traumas, porque si no conoces a tus traumas, no puedes diferenciar qué es mi trauma y quién soy yo. Que de hecho lo dices en alguna de las frases, seguramente no lo voy a decir bien porque ¿no? No te No la preocupes. escribí yo, Pero es ¿verdad? la idea, pero es la Pero idea. es para poder liberarte de tus traumas, necesitas, no, para poder ser libre de tus fantasmas, necesitas liberar a tus fantasmas, Sí, algo sí, así. sí, ¿Cómo es sí. la frase? Creo que es para poder Sí, liberarte de tus fantasmas. algo así, ¿verdad? No, no. Bueno, no importa, la Pero van a sí, encontrar acá, porque es pero una sí sé cuál belleza. dices. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora, Tienes perdón, que liberarlos. exacto, tienes Porque que a ajá, mí me pasó liberarlos. mucho este tema de yo soy mala. Mm, Yo soy esto, yo soy lo, porque como estoy viendo en la punta del iceberg, estoy viendo a lo mejor que estoy huyendo a través de la adicción, huyendo a través de relaciones sí, es un no me cuido, no me autodestructivas, no me amo. cuido, no me amo, no te cuido, no te amo. Así es. Entonces, si yo no te cuido y no te amo, soy mala persona. Ujú, Y ujú. lo que sucede cuando decimos que somos malas personas es que no estamos separando nuestros traumas de nosotros mismos. Entonces, como están allá atrás, yo creo que yo soy mis heridas. Entonces Pero dices, entonces te yo terminan soy. definiendo, Lau, Y te terminan terminan definiendo. Y definiéndote. eso es lo maravilloso de recordar. Y eso es lo Ujú. maravilloso de virar el trauma. Que también ya te puedes separar y empiezas a soltar cosas que no te tocan. Que eso Claro, es te lo que. desidentificas del trauma, del dolor, del Exacto. evento, del pasado, ¿sabes? Y te vuelves más grande que el evento. Y te das cuenta que eres Sí, más grande, ¿no? sí, Porque si sí, no, el miedo te reduce. Yo sí. decía, el abuso es más grande que yo. O sea, así, con todas sus letras, hace medio año yo te podría haber dicho, el abuso es más grande que yo. Yo no puedo con él. Y de verdad que al principio se siente así. Pero luego ya empiezas a ver qué sí soy yo y qué fueron las secuelas de mi trauma. Ujú. También qué tanto daño yo hice porque estaba dañada, qué tanto daño me hicieron porque estaban dañados. Y entonces también este ciclo de la culpa se va Ujú, desmarañando y ujú. empezamos, o para mí me empecé a dar cuenta que son las heridas las que nos atrapan y no la esencia de las personas. Y nos perdemos de la esencia de las personas y sobre todo de nuestra propia esencia por estar huyendo de nuestras heridas. Eso es súper fuerte, mira, ahorita decías, ¿no? El victimario es víctima de sí mismo.
justo lo estabas diciendo ahorita. Es que, a ver, mi querida Lau, yo ya le eché un ojazo a esto y te lo tengo que decir. Sí, es una joya la forma en la que lo estás plasmando. Yo de verdad me sentí muy identificada con este texto, con con muchas frases de acá. Todavía no lo termino, les comparto. Sin embargo, bueno, ya se me antoja sentarme y no levantarme. Me voy a hacer mi té Ay, qué y me voy a poner delicia. a leer una tarde. Además, ahorita que está lloviendo va a ser precioso. A ver, les voy a decir algo. A mí me gustaría que eventualmente, yo sé que ahorita estamos hablando de tu libro, Claro, ¿ok? claro. Y al mismo tiempo, bueno, recordarle a las personas que lo compren. ¿Está en cualquier plataforma? Sí, en cualquier plataforma, en Ok. cualquier librería, mientras sea en México, en donde encuentres libros, ahí lo vas a encontrar. Precioso, de verdad, please, vayan a hacerlo. Ahora sí que vayan a comprarlo, a tenerlo y a leerlo. A mí me gustaría, independientemente de esto, Lau, que te vinieras otro día. Me La encantaría. verdad, me encantaría hablar sobre las emociones, sin duda sí, sobre tu viaje. Sin embargo, me encantaría, por como te estoy escuchando ahorita hablar, que nos echáramos un ping-pong Me chingón, encantaría. un ping-pong chingón de todas esas, pues eso, emociones que muchas veces, mira, lo voy a poner como desde esta idea. Lo que yo creo hoy es que, sin duda, la vida pues tiene como estos dos mundos o estos dos ámbitos, el externo y el interno, ¿no? Ujú, En el externo pasan muchas cosas y pasa todo casi al mismo tiempo. ujú. Sin embargo, es en el interno en donde estamos eso, interpretando, donde estamos Exacto. experimentando no solamente lo que sucede afuera, sino wow, ¿no? Todo este mundo interno para mí es una belleza Sí, por cómo lo me complejo. relaciono yo con Ajá, mi mundo externo, ¿no? Muchas veces totalmente. nos quedamos en el mundo externo, lo que sea tú, pero Ajá, es como, yo cómo me siento en exacto, relación a ti. No, me estoy exacto. olvidando de mí como si yo no existiera, si solo existiera el de Exactamente. ¿Viste enfrente. qué cabrón? Me Y encanta. eso es justo el problema, me parece, Sí, que estamos viviendo la vida como si solamente fuera externa, cuando la verdad, la experiencia que nos es de duele, adentro que hacia afuera. gozamos, o sea, ¿sabes? La que podemos gozar, la que podemos sufrir, lo que sea que sientas, es la interna, güey. Y al final del Claro. día es la que está definiendo tu aparecer acá afuera. Entonces, de verdad se los digo, Laura está con todo, lo está haciendo súper bonito, para mí de una manera súper honesta, Ay, que muchísimas creo que también gracias. eso es, por favor, así prioritario en estos últimos días. Me gusta que estés acá, me gusta que podamos hacer otra charla en breve. Ahora, ahí te va. Si tú le pudieras decir, nada más para cerrar la conversación, Milao, si tú le pudieras decir a una persona, ¿cuál es el viaje que hace cualquier persona que vaya a leer tu libro? ¿Cuál es el viaje que va a hacer al empezar ese libro y al terminar ese libro? Yo creo que va a ser este tema de explorar la oscuridad para Mm, encontrar la luz. mm, Y el mirar que están íntimamente relacionadas y que lo que creemos que es contrario muchas veces es complementario y que doloroso no significa erróneo y que terrorífico no necesariamente significa que está fuera de la vida, ¿sabes? O que no ujú. debería de formar O que no parte de debería la formar. vida, Ajá. porque duele, porque arde, porque destruye. Mm, Claro que sí, tampoco vamos a romantizar las heridas destruyen, mm, pero forman parte de la vida y mm. si le damos una perspectiva de amor, construyen. Shh. Yo lo voy a terminar ahí, perdón, ¿eh? Ahí se va a quedar este episodio con esta frase tan, tan potente. Yo creo que de eso se trata, de integrar toda la experiencia para poder auténticamente apreciar la experiencia. ¿Te parece? ¿Puede Ay, me ser? encanta. Creo que Gracias. súper lo has entendido y creo que hemos conectado en muchos niveles. Sí, sí, Tú hablas de cosas en las que yo hablo desde un lugar diferente y siento que es muy interesante porque podemos hacer estas líneas y totalmente. estas unificaciones que muchas veces creemos que no tienen nada que ver y que Mm, claro que tienen que ver y hacer toda esta red de bienestar que no solamente viene desde el superación personal per nah, se, ¿sabes? Sino es la vida totalmente. en sí. Es la vida completita, Milao. Y mire, nada más porque de verdad, yo, bueno, tengo muchos posts, pero Te amo. ¿qué tal? Yo no quiero terminarlo, ¿eh? Pero bueno, a ver, les voy a regalar esta frase que viene en el libro de Lau, en la página 145, y dice,
Si pudiera comerme mis propias palabras, ¿estaría nutrida o envenenada? Ahí se las dejo. Nos vamos. Gracias, Milau, por estar Gracias acá. a ti, Un Sol, de placer. verdad. Gracias a todos. Por favor, compartan este episodio. Vayan y compren el libro. Sigan a Laura. Tus redes, corazón. What a Poem en Instagram. También pueden escribir Laura Soto y me van a encontrar. Y como Laura What a Poem en TikTok. Perfecto. Ya. Pónganle share, pónganle like, pónganle todo y nos vemos pronto. Y ahí les va. Mi querida Lau trajo un libro Yes. que se van a poder, pues eso, llevar a su casa. Y les vamos a hacer una preguntita en algún momento para que ustedes puedan obtener ese libro. Ya saben, la persona que lo pueda contestar en friega se va a quedar con el libro, que está brutal. Listo, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Mila. Muchas gracias, Son.